Bueno, yo creo que los comunicadores, o sea, los redactores, los cronistas, en esta época, donde tantas cosas nos preocupan simultáneamente, o sea, estamos rodeados de problemas y muy pocas soluciones. Entonces, decía que el mayor compromiso que tenemos nosotros es destacar las escasas opciones que se están dando en el mundo que son dignas de destacar. Porque entre tanto desbarajuste, entre tanta ventilación de intereses, generalmente la gran mayoría de la gente que tiene problemas de toda índole son muy escasos los trabajos, las tareas, los proyectos que hay destinados para resolver problemas de las comunidades, de los países, de las sociedades. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo para comunicar y para traer alguna buena noticia o algunos nuevos análisis que pudieran nosotros inspirarnos? Claro, porque a partir del ejemplo que uno observa en algún lugar y que ve que está dando resultados, pues tiene la intención de buscar cómo imitarlo o hacer algo parecido, o pensar si es posible en el lugar donde uno está trasladar ese gran acontecimiento, el que fuera, artístico, económico, social, político, deportivo, intelectual, en fin, cualquier ordenamiento que sirva como ejemplo. Y entonces uno recorre el mundo porque busca información, o sea, curiosidad de ver, bueno, ¿dónde están ocurriendo cosas? Y donde uno pone los ojos hay problemas. Y hay problemas en ciernes, hay problemas atrasados, hay problemas presentes que se están dilucidando y que no se pueden resolver, y se plantean problemas a futuro que son catastróficos, ojalá nunca sucedan. Entonces uno dice, bueno, algo que se parezca a nosotros. Sí, algo que, no vamos a imitar a los chinos, no vamos a imitar a los norteamericanos. Estoy hablando en el orden industrial, en el orden económico, financiero, en el orden de proyectos. Nosotros, dentro de nuestro, o sea, nosotros estamos en un nivel. Nosotros estamos en un nivel mundial que no podemos delirar con ser una potencia, de ser un imperio. Y no queremos descender más de lo que hemos descendido. O sea, ¿quién se va a conformar con cada vez hay más inflación, hay menos recursos, hay más problemas sociales, hay gente en la calle reclamando emergencias? Entonces uno dice, bueno, ¿qué país o qué lugar o qué política, qué proyecto político pudiera ser adaptable a cualquiera de nuestros países latinoamericanos, que todos tenemos más o menos el mismo condicionamiento, deuda externa, en fin, ya sabemos, no vamos a repetir la historia. Falta de trabajo, falta de desarrollo, falta de infraestructura, falta de inversión, o sea, no hay poder financiero, o sea, nuestros países no tienen reservas disponibles como para decir, bueno, vamos a invertir 200.000 millones de dólares que tenemos de reserva para desarrollar el país. Porque infraestructura para un desarrollo acorde con las demandas de estos tiempos, para tratar de insertarse en la producción y no decir que vamos a competir. Nosotros no podíamos competir nunca con China. China se ha convertido en la fábrica del mundo. Pero por lo menos resolver los problemas internos. Decir, bueno, muy bien, nosotros no tenemos divisa, no tenemos
acceso al crédito, no tenemos tecnología, no tenemos ingeniería, no tenemos tecnologías, no tenemos nosotros. Somos imitadores, copiadores. ¿Y cómo pudiéramos hacer nosotros para aunque sea mantenernos nosotros? ¿A quién mismos? Y no hay muchos países que en Latinoamérica uno pueda ver y decir Brasil. Brasil está cerrado, no sabemos qué está pasando en Brasil. O sea, no sabemos de Brasil, de grandes infraestructuras, grandes obras. Recién ahora entra Lula, que veremos qué hace, tiene emergencias sociales de inmediato, no creo que desarrolle un proyecto de infraestructura, mucho menos de grandes inversiones. No sé, no me atrevería a decirlo, pero en el caso de que este nuevo gobierno de Lula traiga grandes proyectos, pues habrá que verlos cómo se posicionan en el tiempo. Y tenemos que caer a la remanida de México. Y Reynoso, vos siempre con México. ¿Qué corno tenés con México? Todo atrás de México y los mexicanos. Y para vos no hay nada mejor que ejemplo. Y que López Obrador, dejate de joder, explícame. Nosotros no podemos hacer copiadores, no podemos ser copiadores de México. Y entonces dice, bueno, ese es tu concepto, respetable, o sea, no sé en qué está basado, pero yo te lo respeto porque no te puedo rebatir. O sea, no voy a ir a una discusión contigo, con ustedes. ¿Por qué no? Acá no se trata de discutir, acá se trata de tratar de avanzar sobre unas posibilidades. Y mira, el gobierno de México está haciendo cosas extraordinarias, pero se encontró con un país demolido, un país demolido por la extrema derecha, que asociada a un grupo delictivo, te está saliendo a la vista, y yo todos lo conocíamos, llevó a la bancarrota a la gran mayoría. O sea, había dos países en México, un país de privilegio de una minoría, una clase media más o menos, y una minoría selecta, y el 70% más o menos abandonado a la mano de Dios, en pobrezas, en atrasos de toda orden, no solamente cultural, o sea, atrasos en todo orden. Incluso en esta época moderna había gente, la mitad del país prácticamente estaba fuera del sistema de comunicaciones. La banca para las grandes mayorías no existía, o sea, había bancos para manejar millones de dólares de grandes negociados, pero bancos para pagar jubilaciones o para que se maneje la economía menor no existían. Escuelas pues estaban prácticamente abandonadas y el dinero que iba en ayuda a las escuelas quedaba en el camino, o sea, no se le daba a los que realmente tenían la necesidad de resolver sus problemas, como remodelar sus escuelas o construir cualquier elemento que se requería una escuela rural, que son miles de escuelas rurales y con miles de problemas de todo índole. Entonces, a esa gente no le llegaba nunca la ayuda. O sea, no había, había una deserción escolar en general. Pero estoy hablando de México porque estoy hablando de todo el continente, de todo el continente latinoamericano, por supuesto. Entonces, nosotros vemos, porque yo estoy muy atento a ver qué está pasando, a ver si le agarro alguna pifiada, o sea, algo que está fuera de lugar. Y no, López Obrador está haciendo, en primer lugar, que es o sea, quiero que lo tomes no con la pasión esa del chauvinista que todo está mal, sino con la sensatez de aquel que evalúa. López Obrador ha convertido a México, ya bien, en el principal socio comercial
de una de las grandes potencias del mundo, que es Estados Unidos. Te estoy hablando del principal socio comercial. Comercial es no comprar, sino comprar y vender. Estados Unidos. Los detalles de esto los tiene Eduardo de la Rosa. Buenos días, Eduardo. Mira, Samuel, pues como bien lo señalas, para febrero de este 2022, México ya recuperó el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos al superar a Canadá y a China, ya que el territorio mexicano generó un total entre exportaciones e importaciones por 113.187 millones de dólares. Esto de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esta misma oficina informó que para el segundo mes de este año, las exportaciones totales de México dirigidas a Estados Unidos sumaron 65.793 millones de dólares, mientras que las importaciones del país vecino del norte al territorio mexicano presentaron un total de 47.393 millones de dólares, juntando así un superávit de 18.400 millones de dólares. En ese sentido, el gobierno de México, a través de la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, confirmó que el territorio mexicano se ubicó en el primer lugar de los principales países con los que comercia Estados Unidos en lo que va de 2022. Esto lo hizo mediante su cuenta de Twitter. Así, la oficina del Census también señaló que en segunda posición se encontró Canadá, el cual exportó a Estados Unidos 30.923 millones de dólares e importó 25.284 millones de dólares. Por último, y en tercer lugar, se ubicó China, quien exportó también a Estados Unidos 42.260 millones de dólares e importó 11.594 millones de dólares. Por lo que con esos datos, al segundo mes de 2022, pues México superó marginalmente a Canadá y a China como principal socio comercial de Estados Unidos, por lo que pues veremos cómo se sigue comportando el comercio exterior de México en lo que va del año. Y han llegado a planificar y estructurar y están en el trabajo, está preparándose el país para un acontecimiento que López Obrador, como estratega que es, está pensando, porque una de las cosas fundamentales que tiene ese hombre, y que se habla poco de eso, se habla poco, pero quien observa tiene que rescatarlo, el gran equipo de trabajo que ha construido, que ha organizado, que ha armado, tiene un equipo de trabajo de excelencia, que se mueve todo como un reloj. Y ese equipo de trabajo está en todas partes, agregándole a él que trabaja 24 horas al día los 30 días del mes, los 365 días del año, durante 16 horas. O sea, está haciendo dos periodos presidenciales en uno. Está haciendo 12 años de gobierno en uno. Y tiene 10, 12 desarrollos de infraestructura. No desarrollos de hacer una calle de 50 a 100 kilómetros, de hacer un barrio con 300 viviendas. Negocios y desarrollos de primer nivel mundial. Acaban de hacer un aeropuerto, lo acaba de hacer. Un aeropuerto que es uno de los más modernos del mundo. Y evitando lo más importante que lo tiene como bandera de su gobierno, es el combate frontal a la corrupción que estaba arraigada en el poder en México. Arraigada en el poder en México. Entonces uno dice, ve todo eso, ve cómo se mueve ese equipo de trabajo, ve los detalles de los... Por ejemplo, está plantando millones de árboles en todo el país.
Y eso ha generado fuentes de trabajo en las zonas rurales, en las zonas donde no había acceso a desarrollar ninguna cosa. Está financiando la economía popular. O sea, la economía popular está financiando en semillas, está financiando, dándole gratis fertilizantes a los pequeños productores. Está en todos los lugares el gobierno ayudando a los niños desde la primaria con una beca. Niño primario que va a la escuela recibe un sueldo mensual, hasta el que va a la universidad. Entonces quiere decir que hay una movilidad social que el Estado, por eso la importancia del Estado, es responsable de todo lo que pasa en el país. ¿Y cómo lo financia? Porque, sí, puede decir, lo financia, pide créditos al Fondo Monetario, o pide créditos a la Banca Mundial, o al Banco Mundial. El combate a la corrupción permite que no hay nadie de las grandes corporaciones multimillonarias que no pagaban impuestos, o pagaban impuestos y se los devolvían. Ese es uno de los grandes ingresos, los mayores ingresos. Otro ingreso importantísimo, que son casi 60.000 millones al año de dólares que le ingresan al erario público, es la remesa que manda la gente que está trabajando en Estados Unidos, el mexicano que está acá, que está mandando remesas. Casi 60.000 millones, eso es una cosa que es difícil de igualarlo, eso en ninguno de nuestros países. Y después, una administración sensata, evitando todo lujo, todo derroche, todo exceso, por ejemplo, no comprar equipos de automóviles o nuevos medios de movilidad, en fin, el gasto superfluo millonario que tiene el Estado. Y desaparecer toda la gente que estaba prendida de la teta del gobierno. Entonces, cuando uno ve cómo opera, cómo planifica, cómo resuelve, porque resuelve, él gobierna prácticamente desde la tribuna. Él en la tribuna enfrenta toda la problemática del país diariamente. Entonces, el enemigo o el adversario o el periodismo mordaz y despiadado que tenemos nosotros instalado en todo el continente, en México se cuida porque él con sus mañaneras le replica, o sea, establece la polémica diariamente contra toda denuncia que el periodismo le hace, y explica detalladamente con documentación toda la falsa acusación que se le hace a cualquier acto de gobierno. Entonces, todo ese movimiento, que a mí se me escapan las cosas porque es demasiado el volumen de un gobierno que nosotros, los latinoamericanos, debiéramos, yo no te digo que acopies a México, sino que veas. Yo te voy a poner aquí algunos ejemplos, ya te he puesto algunos y ahora te voy a poner algunos ejemplos más de la obra que se está haciendo. Los miles de fuentes de trabajo que se han generado. Entonces, cuando todo eso uno lo observa y dice, caramba, pero nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Nosotros podríamos, o sea, no lo mismo, pero nosotros pudiéramos crear algo parecido, aunque sea. ¿Y qué se requiere? Y ahí entonces ahí es cuando intervienen ustedes. Ahí es cuando intervengo yo, ahí es cuando intervenga. Para eso está esto, para conversar de dónde nosotros, porque el problema general más o menos en Latinoamérica es que el pueblo, o sea, nosotros no tenemos injerencia en ingresar en ningún aspecto dentro de que está el poder está amochado, está machado de tal manera de que no deja que entre nadie porque son
verdaderas confederaciones cerradas de sectarios. O sea, son sectas que con el nombre político que quiera agregarle se agrupan, se amontonan y no dejan entrar a nadie, ni siquiera ideas, ni siquiera sugerencias. Entonces, esa cerrazón de los grupos políticos que están en el gobierno o los que llegan, que son celosos, porque ellos están haciendo cosas que son, primero, para resolver los problemas personales de cada individuo, políticamente hablando. O sea, si sobra del presupuesto, tal vez se hará alguna obra, pero primeramente se resuelven los problemas personales y los negociados que los políticos nuestros en toda Latinoamérica hacen. O sea, en cada gobierno hay cientos o miles de negocios pequeños, medianos y grandes que son inconfesables y que son imposibles de investigar incluso. Y hay una convicción, ¿cómo sería la palabra? Hay un consenso entre el oficialismo de nuestro gobierno y la que fue oposición. O sea, nadie se investiga lo que habría que investigar, que fueron desfalcos o negociados contra los intereses del Estado en ninguno de nuestros países. Por ejemplo, en Argentina, que es donde yo tengo más posibilidad de hablar, hay, pero no de ahora, de hace 50 años atrás, grandes, monstruosos, negociados de corrupción de gente que fueron funcionarios públicos. O sea, hay una cantidad de tipos que fueron funcionarios públicos que si agarras la lista, son todos multimillonarios, dueños de grandes empresas, que uno dice, pero si este tipo, ayer me decía alguien, dice, fulano de tal se reunía en tal café, en tal lugar en la calle Florida, en Buenos Aires, y tenía un Ford Falcon, y ahora es dueño de corporaciones que manejan empresas multimillonarias en el país, y se lo hizo en una sección, en una temporada de gobierno. Entonces, si uno hiciera, si pudiera llegar un gobierno que no tenga compromisos con nadie y que pudiera junto al pueblo, pero el pueblo tendría que tener, por eso yo siempre hablo de un proyecto de gobierno acorde con los intereses del mundo, no con un proyecto para realizarlo en querer que le va a pedir plata a la parte financiera o a la parte o a los millonarios o a los de la extrema derecha que tienen posicionamientos de enorme riqueza o les va a quitar la riqueza. Habría que tener una construcción política con un proyecto. O sea que no me votes a mí. No me votes a mí por la cara, por lo que digan los diarios, por lo que digan, sino por el proyecto que yo tengo y la capacidad que tenga de demostrarte cómo lo voy a financiar. Porque yo puedo tener un proyecto muy bonito escrito, pero es solamente un proyecto literario, no es un proyecto real. Yo tengo que hacer un proyecto perfectamente escrito con un gran equipo de trabajo, siempre por eso yo resalto que es muy importante un equipo, y después tengo que mostrarle a quienes van a formar parte, no que me voten, en el caso de que yo fuera el candidato, no me interesa, que se enteren del proyecto y que ellos tengan propuestas para ver qué parte del proyecto ellos se hacen responsables de realizarlo. Porque, por ejemplo, ahora le han quitado 200.000 planes sociales, o sea, ayudas comunitarias a gente que no sé por qué razón, o sea, no he penetrado en averiguar por qué, pero esa gente no está incorporada a ningún proyecto de país. Esa gente lo único que esperaba era que todos los meses le llegara
el giro del gobierno para poder, qué sé yo, no sé qué vida hacían, no sé cómo se manejaba esa economía, no sé cómo se maneja esa economía, por ejemplo, en la Argentina. Entonces, todas estas cosas que nosotros ignoramos, que el pueblo ignora, hace que haya una disgregación en toda la población que tiene necesidades pero no sabe en qué confiar, porque no hay alguien que tenga, no es que no tenga la capacidad, sino que tenga la lucidez de construir un proyecto entre todos para que se sume un 70% de la población, que es la que tiene el problema. O sea, a mí no me interesa que sea peronista, que sea socialista, que sea comunista, que sea de extrema derecha. ¿Qué capacidad tiene para ingresar al problema y resolver la problemática? Y eso constituiría inmediatamente, cuando sugiera algún confiable, por supuesto, alguien confiable, con un proyecto, eso constituiría una fuerza extraordinaria que podría ser mayoría en el Congreso y que pudiera tener acceso a al financiamiento para desarrollar y planificar, no planificar a ver a qué le vendemos al mundo, porque al mundo no le vamos a poder vender de la noche a la mañana y tratar de competir con los países desarrollados, tecnológica, industrial y científicamente. Por lo menos resolver el problema interno, el problema de la alimentación, de la comida, que sería lo fundamental. Si llegara así un gobierno en Argentina que resolviera el problema de la comida y de que le diera movilidad y responsabilidad a cada uno de esos que andan pidiendo ayuda, ese político, ese personaje, esa institución, ese ordenamiento, ganaría las elecciones, pero por amplia mayoría. ¿Cómo es posible que no haya alguien que piense así? Incluso de los que políticamente están instalados. Por ejemplo, Cristina pudiera presentar un proyecto de ese tipo. No con el equipo que tiene, por supuesto. El equipo que tiene es un equipo de gente que no ha demostrado que no tiene capacidades para el eventual, no sé si son buenos o malos, pero no tienen capacidades para enfrentar el problema. O sea, no han resuelto el problema. Al contrario, el problema se les ha aumentado. El problema, vemos ahora, por ejemplo, acaba de cerrar el mes pasado con una inflación del 6 o 7%. Entonces quiere decir de que ¿a cuánto vamos a llegar en inflación anual? Entonces esa gente no está dando la medida, no está dando el ancho que realmente requiere el país. En fin, entonces, volviendo a todo eso, viendo todo eso y viendo lo que está haciendo México y cómo lo está haciendo y con quiénes lo está haciendo y hacia quiénes está dirigido el mayor volumen y qué está haciendo la oposición y cómo la oposición trata desesperadamente, con todos los medios de comunicación en sus manos. La oposición en México tiene, López Obrador tiene el 100% de opositores con los medios de comunicación masiva en sus manos. Y él, desde la tribuna del Palacio Nacional, con su mañanera, sigue adelante. Y entonces, yo te voy a poner varias cosas acá de las obras que está haciendo. Imagínate lo que se pudiera hacer en nuestros países. Entonces yo quería conversar hoy esto, porque no te estoy diciendo tenés que hacer esto, tienen que hacer aquello. No, te estoy conversando y contándote lo que está sucediendo en algún lugar donde están sucediendo cosas. Y si nosotros no arrancamos de la inmovilidad que estamos padeciendo en este momento, donde todo el mundo está esperando que venga un prodigio, un tipo, una mujer, a salvarlos. Y nadie piensa en incorporarlos a todos, porque no tiene una idea cómo incorporarlos. Y estoy hablando de todos los políticos que se sientan involucrados en el destino de cada uno de nuestros países. ¿Cómo han involucrado, cómo piensan o qué equipo tienen de trabajo para realmente integrar a la nación a resolver los problemas? Y por supuesto, ¿no? O sea, nadie ignora en la trampa que estamos metidos.
a través del poder financiero mundial. Eso no lo ignora nadie. Pero el poder financiero mundial nos tiene de rodillas porque nosotros estamos totalmente desordenados y desorganizados. Y ellos conspiran para que no nos organicemos. Porque el día que nosotros nos organicemos les vamos a poner reglamentación. No les vamos a negar si las deudas son legítimas, pero vamos a averiguarlas también. En fin, yo quería conversar hoy con esto, contigo, porque nosotros podemos resolver. Yo te hablo de lo, como ves, hay días que yo te hablo del futuro, que pareciera una locura y que va a llegar, pero también tengo capacidades o voluntad o intención o deseo de poder también involucrarme en lo presente. Y te puedo hablar con autoridad porque yo veo cómo está sucediendo en el mundo, veo cómo está movilizándose la gente que está pidiendo por favor que le llegue así con las manos, y los funcionarios, lo único que quedan, los funcionarios que llegan salen a pasar la gorra por el mundo y cada vez le dan menos. Ahí entró Massa ahora en la Argentina, un político que tiene ambiciones y que ya lo hemos calificado en este espacio, que se comía a los niños crudos y no puede resolver nada porque está usando las mismas técnicas que usaron todos hasta hoy. Eso ya está perimido, eso ya no funciona más. Al contrario, el país se va hundiendo cada vez más y no aparece por ningún lado una idea distinta o diferente a esa idea o a esas ideas. Y la gente que tiene todavía poder está ciega, o sea, no quiere abrir ni siquiera así una parte de un postigo de una ventana. Tienen pánico y el enemigo utiliza esa arma, que es el pánico, para que las cosas no cambien. Entonces, hay un montón de cosas que habría que hablar, ya no en público, sino en privado. En fin, te traía este detalle porque hoy es jueves, y los jueves siempre son jueves de orquídeas. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece? Estamos convocados, sí o sí.